El día de ayer vimos La máquina infernal de Gutenberg. Fue el video a fondo de los miércoles hacemos un video largo a fondo, tratando de, no de agotar, pero sí de ir a profundidad en un tema que nunca se agota, por supuesto, y siempre nunca faltará el que llegue y te dice, pero no hablaste de cuando a Gutenberg le tuvo piojos y tuvo que comprarse un peine para quitarse las liendres. No, mira, no me cabe todo. Son programas de 25-30 minutos, vídeos de 25-30 minutos, y pues cabe lo que cabe, y lo que no cabe, adivina que no cabe. Entonces, y no son el fin de todo. Yo siempre he dicho que los vídeos que hacemos nosotros y los temas que presento aquí no son el fin del camino, al contrario, son el principio del camino. Si te generan dudas, pues ve y resuélvelas. Yo no lo sé todo ni lo puedo todo, pero sí puedo plantear cuestiones a analizar y a ver, ¿no? Y es lo que intentamos hacer con esto que para mí es importantísimo, que es la imprenta, y que yo he llamado la revolución de los cualquiera, porque gracias a la imprenta cualquiera podía leer, cualquiera podía escribir, cualquiera podía ser científico, cualquiera podía educarse, cualquiera podía analizar el mundo a su alrededor, conocer el mundo lejano a través de los libros y plantear una sociedad y una vida nueva y una ciencia nueva y una tecnología nueva y forjar el mundo que tenemos en la actualidad y que está, por supuesto, asentado sobre los pilares de la imprenta de Johannes Gutenberg, que no inventó la imprenta de tipos móviles, ni mucho menos, pero lo que hizo, lo que desarrolló es de enorme relevancia.